Me gustaría empezar por comentarles qué es la analítica, analytics en deporte y por qué es tan popular hoy en día. Cuando todo empezó, se hizo muy popular después de esta historia de Oakland Athletics, un equipo de béisbol de Estados Unidos, el cual fue documentado por Michael Lewis en su libro, quizás lo hayan leído o quizás hayan visto la película, y esta era una historia sobre un equipo en la liga de béisbol de primera que tenía mucho presupuesto y podía obtener jugadores que tenían un potencial, entonces podían identificar qué parte del juego era más importante. Entonces ellos compraban a estos jugadores que eran buenos y esta parte se consideraba como ser algo importante. Entonces tenían un equipo que era bastante importante, perdón, con un presupuesto bajo. Entonces usaban los datos y la analítica para ir más allá. Entonces hoy tenemos básicamente lo que se llama Data Driven Coaching Staff, que es el coach, el entrenador que intenta entender qué parte del juego es importante, cómo los jugadores se desempeñan cuando tienen juegos de uno a uno, juego tras juego, cómo ellos toman sus estrategias y nos focalizamos en un enfoque de evidencia, basado en la evidencia. En cuanto al deporte como negocio, vamos a ver cómo ganar en el campo, pero también vemos las oficinas y cómo los deportes intentan incrementar sus ganancias, viendo las decisiones que se toman desde la oficina. Entonces, en esta presentación tenemos que ver cómo vender más tickets, cómo podemos mejorar la experiencia de nuestros fans para que ellos compren más. Y para serles honesto, esta es la parte de un club en la que se usan muchos datos. Entonces, hay resistencia por parte de los entrenadores a usar datos, pero las oficinas son las que sí, en realidad, usan muchos datos. Veamos qué es lo que se puede hacer con los datos hoy en día y qué es lo que están haciendo los equipos hoy en día. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que hoy en día se puede cuantificar todo en cuanto al desempeño de los atletas. Hay sensores, monitores, se ve la carga de entrenamiento, se monitorea los niveles de hidratación y todos los aspectos de un atleta. Se intenta entender qué horario funciona mejor, a qué hora tienen que entrenar, etcétera. Esto puede ser para deportes individuales, en equipo, etcétera. Pero después tenemos algo específico, un análisis específico a cada deporte que tiene que ver con la toma de decisiones. Y, por ejemplo, en fútbol hay algunos trabajos que analizan los lugares, el equipo en el cual se juega, que y los goles dependen de este set place, de este lugar en un 33%, y se estudia la forma en que los jugadores patean para los fouls y para los corners. Y hay dos tipos de abordajes. A la izquierda tenemos a los in-swinger, es decir, los que patean desde adentro del área, y a la derecha tenemos a los outswingers, que son los que patean desde adentro. Entonces, ustedes, ¿cuántos de ustedes piensan que están en el lado de la izquierda? ¿Cuántos piensan que es el derecho? Esto es lo que se pensó durante muchos años y este tipo de patada es la que nos da un mejor éxito. Entonces, ustedes van a empezar a ver cosas como estas y
Yo diría que un jugador tendría que hacer esto y esto tiene un impacto sobre todo cuando estamos hablando de ganar o de tener un alto impacto. En fútbol americano, si ustedes no siguen este deporte, les voy a dar algunas reglas básicas para que entiendan estas reglas, pero en fútbol americano la idea es cargar y pasar la pelota y cubrir 100 yardas para hacer un gol. Hay 4 tries y cuando se cubren las yardas se sigue haciendo esto. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la parte difícil? Hay que hacer los 4 tries, pero el equipo contrario se nos opone. Entonces, en el cuarto try hay que decidir si darle la pelota al equipo contrario o si voy y hago un try. Entonces tengo el problema de si darle la pelota al equipo contrario o no. Ahora, cuando estamos intentando cubrir las yardas, entonces cubro a alguien que está teniendo la pelota o veo si paso la pelota y si alguien la puede agarrar. Entonces ha habido muchas discusiones, debates sobre las estrategias, sobre pasar la pelota o conservarla, llevarla a uno mismo. Y hay evidencia de que hay que pasar la pelota, pero lo que podemos empezar a ver hoy en día es, ok, ¿en qué parte del campo estás con la pelota? Entonces lo que pasa en general es que un jugador se para en el medio, tiene la pelota y la mayoría de las veces empieza a pararse en el medio, tiene que cubrir ciertas yardas y los datos muestran que es más beneficioso correr desde afuera. Entonces se cubren más yardas si corre desde afuera y en forma diagonal, pero esto eventualmente te va a dar más beneficios. Ahora, algo más por decidir es cuándo tener este último cuarto try. ¿Qué se hace? ¿Cubro las últimas 10 yardas? Si no lo hago, entonces tengo que darle la pelota a mi equipo contrario. ¿Y qué se hace? Tengo que tener en cuenta que si no lo hago, ¿qué va a pasar con el equipo contrario? ¿Cuál es la posibilidad de que yo toque la pelota o qué debería hacer? Entonces vamos a empezar a usar datos históricos y básicamente empezamos a hacer inferencias sobre las posibilidades que tenemos y dependiendo de dónde caemos con estos datos, entonces básicamente decidimos lo que debemos hacer. Si devolvemos la pelota o si tratamos de jugar nosotros mismos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de la analítica de deportes y usando las estadísticas en los deportes? Los datos y las estadísticas son partes del deporte hace muchos años. Estoy sorprendido, de hecho, de haber descubierto que los resultados son un agregado a las estadísticas de un juego y que se registraron en 1850. Entonces, con menos detalles que ahora, las estadísticas fueron parte de los deportes por muchos años, más de 100 años hoy. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos? Hoy tenemos la tecnología para recolectar datos muy detallados y datos que nos dicen algo más que agregue solamente datos de resultados. Entonces ahora tenemos resultados detallados y tenemos mucha más información sobre los puntos que tenemos, sobre el básquetbol, cómo fue el básquetbol y tenemos datos sobre cómo jugar y qué pasó en el juego. Tenemos datos de cuándo un jugador pasó la pelota, cuándo hizo un mal pase, cuándo obtuvo una tarjeta amarilla, etcétera. Entonces, muchas veces la gente intentó trabajar con estos datos detallados y
E intentó tomar detalles, tomar decisiones según esto. Acá tengo el 538, el 538, que es una página analítica. En Estados Unidos hace un montón de datos analíticos de deportes y de artículos. Es como un journal de datos. Y lo que hicieron fue, en hockey sobre hielo, las decisiones que tenía que tomar el entrenador cuando iba perdiendo su equipo era si hacer que se disparara al arco o no. Entonces, lo que pasaba al final de un juego importante, se veía que el arquero podía quedarse en su lugar, pasar la pelota o ver qué hacer. En fútbol pasa algo distinto. Entonces, básicamente, si el equipo contrario tiene la pelota, es más fácil para ellos meter un gol. Entonces, hay como una comercialización, hay como una negociación sobre uno tratando de empatar. Lo que hacían en el pasado los entrenadores intentaban ver a un minuto y 30 segundos antes de que terminara el juego, si estaban perdiendo por 2 goles, por ejemplo, ¿qué hacían? Estaban dándole poco tiempo para tener ventajas sobre el juego. Entonces, lo que se hacía y lo que hace esta gente de 538 es usar un tiempo óptimo para ver qué se hace con el gol. Entonces, se ven los beneficios. Entonces, vemos qué se hace con el gol 4 minutos antes del juego. Entonces, podemos ver estos abordajes extremos y qué pasa. Otro ejemplo para la analítica en básquetbol, por ejemplo, si están siguiendo a la NBA, probablemente hayan visto que los equipos en general tienen atletas three-point shoots. Y si toman un tiro de 3 puntos, entonces vemos que si el tiro de 2 puntos, entonces la probabilidad de meter la pelota en el cesto no es tan buena. Entonces los equipos han empezado a tomar tiros de 3 puntos y lo que se puede ver es que cuando estamos cerca de la línea de 3 puntos, esto es más difícil. Y acá se ve el volumen de los tiros de 3 puntos desde 1980 en la NBA, cuando se introdujo esto. Vemos que durante los últimos años esto ha incrementado y ahora vemos en los 90 que esto ha incrementado y después se ha ido cerrando durante estos últimos años. Pero este es un ejemplo que muestra los partidos uno tras otro. Y vemos que los tiros no pueden ser tan beneficiosos o tan efectivos. Hoy la revolución más grande que está ocurriendo en la analítica del deporte es los datos de seguimiento. Los partidos que van siguiendo se tratan de la transacción, se va viendo qué está ocurriendo en cada partido y se ve una descripción de lo que está ocurriendo. El seguimiento de cada jugador nos da básicamente la locación de todo el tiempo del jugador, el espacio en que se mueve y la frecuencia con que se mueve. Por ejemplo, en la NBA se ve que se mueven 25 veces por cada segundo, cada jugador. Y hay muchas formas de hacer esto en deportes.
Hay, por ejemplo, en hockey y fútbol americano mucho padding y se ve lo que pasa en el padding de los jugadores con la ropa que tienen. Entonces hay cámaras alrededor de los estadios y se ve cómo las cámaras muestran las locaciones de los jugadores, las ubicaciones. Y muchas ligas tienen formas de hacer esto. Por ejemplo, la NBA viene haciendo esto desde 2013 para instalar estos sistemas en sus estadios y recolectan estos datos. Y las ligas primarias hicieron lo mismo hace unos años. Entonces todos los equipos en las ligas primarias tienen esta tecnología y estos datos. No solamente se trata del seguimiento de los jugadores, sino también el poder y los métodos de la computación. Esto se trata de la posesión de la NBA, donde vemos la pelota en naranja y básicamente lo que yo muestro a la derecha es cómo los puntos que se esperan en que hay posesión, cómo esto va cambiando a medida que se mueven los jugadores. Este es un sistema que se puede lograr usando redes neuronales y obtenemos todos estos datos viendo qué contribuye a los goles de un equipo cuando juegan. Vemos los espacios, qué sería mejor para los puntos, qué sería mejor para tener una buena pantalla, los resultados, lo que muestran las pantallas. Entonces podemos empezar a tener distintos tipos de modelos para evaluar cosas que no habíamos podido evaluar antes. Entonces, la revolución más grande hoy en día viene de los datos de seguimiento. Entonces, ¿por qué o qué es lo que podemos hacer con estos datos de seguimiento? Cuando me pregunto esto, veo que las estadísticas que obtenemos de los resultados, cuando vemos los informes, los resultados de un juego, todas las estadísticas están basadas en volumen y están medidas según los eventos on-ball, que es cuando un jugador tiene la pelota. Esto pasa en fútbol, en básquet. En básquet, por ejemplo, en hockey también se ve cuántas veces el jugador tiene la bocha. Entonces, todo tiene que ver con el mantenimiento de la pelota. Lo que es importante en muchos deportes es el off-ball, o sea, el jugador que no tiene la pelota. Por ejemplo, en fútbol, un jugador tiene la pelota durante 3 minutos solamente, durante todo el partido. Entonces hay que ver los eventos de off-ball, que son los restantes 87 minutos. ¿Qué es lo que está haciendo el jugador en estos 87 minutos que quedan? Estoy intentando pasar la pelota a otros jugadores, estoy cubriendo, estoy tapando, estoy en básquetbol, por ejemplo, la primera aplicación que popularizó este análisis intentó ver el sistema que mostraba la posición óptima de cada defensor para mejorar el puntaje y se vio que cada jugador que estaba en la cancha se veía cuál era la distancia óptima a la cual deberían tirar al baloncesto. Y la defensa es algo de lo que no se definió bien en los deportes. Ahora, cuando hablamos de analítica del deporte y el uso de datos en el deporte, lo primero que pensamos es cómo.
usar esta información de un punto de vista de estrategia en el campo de juego y en la jugada, pero va más allá de eso. Va también hacia la ciencia del deporte. Básicamente lo que podemos llamar el atleta cuantificado, que es la recolección de datos biométricos de los jugadores y a través de eso se puede obtener mucha información. Se puede comenzar a mirar como prevención de lesiones y la rehabilitación. También sabemos que no se puede predecir si, por ejemplo, Messi, si, si se lastima el pie, porque cuando se va a lastimar, porque es algo que no podemos predecir. Pero si un jugador tiene una alta carga en la práctica, eso aumenta la posibilidad de que se lesione. En este caso necesitamos saber si podemos comenzar a predecir ese tipo de cosas. Por ejemplo, quienes lanzan en béisbol, debemos entender si podemos comenzar a comprender lo que sucede y qué es lo que deberemos cambiar. En otro ejemplo de los Toronto Raptors, que han sido un poco los pioneros en esto, en la analítica de datos, en el deporte, lo que hicieron al principio fue ver cuánto tiempo los jugadores permanecen en la cancha y son productivos hasta que llega el momento en el que se cansan. Ento- Entonces, eh, mientras ellos veían que había una disminución en la productividad, estaban sabiendo que eso hacía que tuvieran una menor productividad. También hay mucho análisis relacionados en el caso de la NBA con el tema del horario. Por ejemplo, teniendo el programa, teniendo 4 juegos durante la semana, uno tras otro, y en ese caso también se tiene en cuenta cuándo darle descanso a los jugadores más veteranos. En cuanto a la tecnología en los deportes, es también útil para otras cosas. Hemos comenzado a ver este tipo de cosas en no a gran escala, pero esperamos que esto cambie pronto. Por ejemplo, en la realidad virtual que hablamos o que se habló una vez más por parte de Iris, se ha empezado a utilizar en el fútbol americano también. No creo que se usa en las ligas profesionales o en la NFL, pero lo que hace es que se puede tener el quarterback, el jugador que decide si patear o pasar el balón. Hay un escenario que se realiza a nivel virtual y eso ayuda a hay que entender las diferencias. La diferencia entre tenerlo en el campo de juego y la posibilidad de adquirir una lesión. Y también en ese caso cuando no haya que responder al equipo. También lo que se llaman los tackles a nivel corporal. En este caso los defensores que tienen que hacer lo que se conoce como tackle. En este caso los contacto a través de taclear. Tenemos lo que se llaman dummies, robotics, se hace a través de robots que imitan el movimiento y eso también se usa para este tipo de disciplina. También tenemos otra tecnología que se llama NOAA, que básicamente ayuda a las personas, tanto a los amateurs como a los profesionales, ayudan a siempre conseguir una mejora. En este caso hay ciertos sensores que se colocan por ejemplo, en los tobillos o también en los codos. Entonces, cuando se realiza
cuando se realiza un tiro o cuando se golpea alguna parte, por ejemplo la rodilla. También hay una táctica deportiva que se ha desarrollado con el fin de mejorar la calidad de la jugada. También hay tecnología que se ha desarrollado, en este caso para ver cuando el movimiento del bate, en el caso del béisbol. Ahora, cuando ya hablamos al principio de los datos que usaban los entrenadores y también por parte de las oficinas. Y recordemos que el deporte es un negocio, entonces lo que uno quiere básicamente es también incrementar las ganancias. Entonces, los negocios deportivos son algo diferente a otros aspectos. En este caso se quiere maximizar la ganancia, la rentabilidad, pero la forma de hacerlo en una industria típica es conseguir una venta grande del mercado, una acción grande del mercado. Ahora, maximizar la ganancia es algo que se quiere hacer, pero también se tiene que considerar la liga como algo integral y que sea competitiva. Por ejemplo, en Grecia, esto es algo muy importante. Durante los últimos 20 años que yo recuerdo, durante 19 temporadas el mismo equipo ganó el campeonato. Entonces, uno quiere mantener esta competición y se quiere mantener no solo con el equipo, sino con la liga como algo integral. Las ligas norteamericanas, hay una idea, un concepto, por ejemplo, la NFL, existe un modelo en los que se buscan las ganancias. Por ejemplo, hay un eh, partido entre dos equipos. El equipo local obtiene el 50% o el 60% y el otro obtiene el 40%. Entonces, con el fin de lograr esto, se intenta lograr un equilibrio competitivo. Entonces, para poder solucionar esto, se hace una idea de salario. Hay un equipo que no puede gastar tanto dinero en la adquisición de jugadores. Por ejemplo, si hablamos del Barcelona o el Real Madrid, básicamente ellos son los que obtienen siempre los mejores jugadores y nadie más puede competir con ellos. En Estados Unidos lo que sucede, hay una idea relacionada con el salario. Hay cierto dinero que se puede gastar en jugadores y no se puede exceder ese presupuesto. Se sabe que no se puede exceder y eso establece que quizás si se puede exceder un poco más. Un equipo que quiera adquirir un jugador tiene que pagarle a la liga $1 por cada nivel de exceso que tiene en el presupuesto. Entonces, eso tiene que ver con la limitación del presupuesto. Entonces, de esa manera, la liga obtiene la nivelación en ese sentido. En, en otros, por ejemplo, los jugadores en Estados Unidos pueden obtener representantes de otras áreas, internacionalmente, pero también en las áreas profesionales hay equipos que eligen jugadores de las facultades y eligen jugadores que han estado jugando con algún equipo de la facultad durante cierto tiempo. Entonces hay ciertos valores de contrato que se establecen para que también se establece lo que se paga por ese jugador que se adquiere. Y
como la forma que funciona el equilibrio es que los equipos a los que no les fue bien, los que están últimos, entonces se aseguran que de esa manera se asegura de que uno pueda hacer la mejor selección al contratar jugadores. Entonces, ese sistema de igualdad, tenemos el último equipo que se elige el primero, pero en realidad no se quiere hacer eso. Y lo que estaba sucediendo es que muchos equipos estaban perdiendo intencionalmente para ser los primeros en ser elegidos al quedar últimos. Entonces, lo que sucedía era que empezaban a perder para quedar en lo último de la tabla y poder ser elegidos primeros. Hay un algoritmo que tiene que ver con esto. Entonces, se estableció el concepto de que al estar último en la tabla se iban a ser seleccionados primero. En ese caso lo que hay que hacer es hacer análisis, porque eso finalmente se traduce en el éxito. Hay muchas etapas de análisis que suceden y en ese caso tenemos, por ejemplo, un Faller, un ganador del premio Nobel en economía, hablaba de la decisión de tomar las decisiones y cómo a veces se equivocan al hacerlo. Entonces, en cuanto a los mercados y negocios de deportivos, existen muchas cosas que se pueden analizar en cuanto a datos. Por ejemplo, las ventas de entradas. Perdón, si ustedes, por ejemplo, tienen partidos en diferentes momentos de la semana, eso tiene que ver con la programación o con el horario, y cómo los estadios mejoran la venta de entradas, qué precios deberían cobrarse. Y, por ejemplo, si hablamos de Charlotte Hornet, los Warriors que vienen a jugar y ¿qué se hace en ese caso? Se cobra más, pero ¿cuánto más? Obviamente también la idea de los estadios inteligentes y cómo se mejora un estadio y cuánto se gasta más dentro del estadio. Los medios también tienen mucho que ver con la analítica del deporte. Esto es parte del movimiento del periodismo de deportes y hay muchos sitios web, por ejemplo, que presentan historias de deportes desde el punto de vista de los datos. Como les dije antes, 538 es uno de ellos. Entonces, por ejemplo, 538 tiene artículos como el que expliqué antes, pero también tratan de predecir los juegos. Entonces, hacen predicciones sobre los juegos venideros. Hace un par de semanas yo di algunas probabilidades, por ejemplo, de quién iba a ganar en la Superliga, en la Copa de Brasil. O también se hace esto en una base semanal. Los economistas también suben artículos sobre analítica de deportes. Por ejemplo, hubo un artículo este año que era del valor de los arqueros y qué contratos toman y si son justos o no. Entonces, el periodismo deportivo también está embebiéndose de esta analítica del deporte. Y también tenemos el broadcasting, la transmisión, que crea los contenidos, los hace más llamativos para la gente. Y la transmisión lo que muestra es que en tiempo real, ahora bueno, no está ocurriendo en tiempo real, sino que ahora tenemos un replay, pero lo que ocurre en un replay es que se muestra información de cómo hubiera sido más exitoso este juego. Entonces acá tenemos un tiro, por ejemplo, con unos datos de análisis en el cual se ve que un 12% hubiera sido posible en que hubiera cambiado este juego. ESPN
también empezó el año pasado, creo, a usar. Cuando vieron estas posiciones, empezaron a ver el seguimiento y las probabilidades en básquet de algunos jugadores, viendo qué tan lejos estaban del cesto que de la canasta. Y entonces esto construye más compromiso con los medios también. Hay también otras cosas que los medios pueden usar, para lo que los medios pueden usar estos datos. Por ejemplo, el contenido automático que se genera automáticamente. Y acá vemos lo que se resalta, lo que se puede personalizar. Lo que es importante es cómo monetarizar las publicidades. Entonces, tenemos una tele. Hoy en día los millennials están interesados en otros devices, otras herramientas como streaming. Entonces, ¿cómo podemos monetarizar todo esto? ¿Qué puede pasar en el juego? ¿Cuánta gente está viendo el juego? ¿Están conectados durante una publicidad o no? Tenemos un juego que terminó y que salió 5-0. Se espera que el jugador salga para verlo o no. Y hay una aplicación, por ejemplo, cuando faltan 5 minutos para que termine un juego, por ejemplo, en que la gente puede conectarse y puede ver, y esto maximiza la publicidad, hace que aumente la publicidad. Y también hay gente que se conecta en los sitios web y se mantiene conectada. Hace un par de años el New York Times desarrolló una plataforma de Twitter que tomaba datos reales y algo similar a lo que yo estuve describiendo, que tuiteaba automáticamente lo que hacía el entrenador. Entonces podemos construir este tipo de cosas para mantener a los fans, a los... Ahora, las ligas también utilizan estos datos para analizar diferentes cosas. Por ejemplo, hablamos de Mathletics, de Winston. Este libro tiene un capítulo sobre KPA, KPA de hace 12 años. Y a Donald Cube se lo acusaba de haber arreglado partidos para ganar dinero de las apuestas que hacía. Entonces, lo que estaba haciendo se llama totales. ¿Cuántos puntos totales se van a hacer en un juego? Entonces, la forma en que esto funciona es que el apostador te da un número de puntos determinado que él piensa que va a tener el juego y después uno apuesta si esto va a ser más o menos, si el puntaje va a ser mayor o menor. Entonces, de lo que se lo acusó a Donna fue de intentar hacer que ciertos juegos resultaran como a él le convenía, como él había apostado. Ahora, la forma en que la gente vio esto fue que, en general, cuando la persona que apuesta lo hace, es decir, cuando ellos dicen cuánto espero que salga el partido, lo hacen antes de que empiece el partido. Pero en este juego en particular, este árbitro vio que estos puntos estaban 2 o 3 puntos por encima antes de que empezara el partido, lo cual era inusual. Entonces hizo un análisis de cuántos fouls había o de cuántos iba a dar el árbitro en este juego. Entonces, los fouls en básquetbol están conectados con el total de tiros que se va a hacer porque hay más puntos que se van a hacer. Entonces se puede ver esto controlando quiénes son los árbitros,
cómo este árbitro ha hecho de árbitro en juegos previos, y lo que debemos descubrir es que si estos juegos van a tener todo esto o no. Debemos confesar, él confesó finalmente que estaba haciendo esto y se usaron datos para ver qué es lo que estaba pasando ahora. En la final de otras ligas estaban buscando formas de ver cómo hacer que el juego fuera más seguro para los jugadores. Entonces se analizaron datos y vieron que muchas heridas ocurrían durante las patadas. Entonces intentaron eliminar estos golpes que terminaban en las conmociones. Y el tema de los penalties ocurría de esta forma, y ahora la forma de los penalties, ustedes saben que cambió. El equipo que gana va primero y se van turnando uno y otro. Pero lo que se descubrió es que hay un 60% de posibilidades de ganar, mucho más del 50-50 que uno esperaría. Entonces, lo que decidieron es cambiar eso, y ahora el primer equipo va a patear, después el segundo, después el primero, y van alternando. Van alternando el orden para que esto sea un poco más justo. Entonces deberíamos ver los datos para ver si esto de hecho ha producido alguna diferencia. Pero las ligas analizan datos para ver cómo hacer más seguro el juego y para hacerlo más justo. Y algo más que pueden decidir es, por ejemplo, en básquet. ¿Cuántos juegos se hicieron? Por ejemplo, en la NBA fueron 7. Después en otros países son 5, en otros son 3. Entonces, de lo que nos queremos asegurar es de que sea justo en cuanto a que el mejor equipo gane, pero también queremos tener un tipo de elemento de sorpresa. Es decir, si tenemos los mejores 11, entonces vamos a garantizar que el mejor equipo gane. Pero también hay que encontrar cierto tipo de compromiso. En cuanto a los diseños, los horarios, el playoff, que son las eliminatorias, etcétera, vemos que hay distintos tipos de personas y fases en las universidades, y una de las decisiones es qué se hace con los equipos. Y hay algunas métricas que fallaban antes, pero que ahora va cambiando el algoritmo y se va decidiendo qué equipo va cambiando y se van tomando distintas decisiones. Hay ahora un cambio también que la FIFA está considerando hacer durante la Copa Mundial. Creo que es la del 2022. Pero los equipos van a tener 3 equipos, no 2. Entonces, lo que se descubrió es que esto puede llevar a partidos que son aburridos, porque los dos equipos estarían bien con un empate, entonces solamente estarían jugando por el empate, no para ganar, y esto no le haría bien a la Copa Mundial. Entonces tenemos que ver cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es el futuro? ¿Hacia dónde vamos en el futuro? Lo que pueden imaginarse es lo que tenemos acá, que son elementos de computadora que podemos analizar en real time, en tiempo real. Hoy en día, por ejemplo, están prohibidas, no se permiten, no se puede tener esto para tomar decisiones, pero yo espero, especialmente en cuanto a la seguridad de los jugadores, en el sentido de sensores y biométrica,
que se pueda usar algo de esto. Entonces acá se puede ver el corazón del jugador. Se puede ver si un jugador que está intentando patear un penal está ansioso, entonces quizás puede patear otro jugador. Y también se ve en muchos equipos de béisbol en Estados Unidos. Yo espero que en el futuro muchos equipos tengan una empresa de tecnología, es decir, que tengan un grupo de desarrollo que esté responsable de las operaciones, que sea responsable de las operaciones día a día, semana a semana, del scouting, del software, y que estos equipos entiendan a los juegos en profundidad y lo vean a largo plazo. En Barcelona yo estuve gratamente sorprendido porque tienen un equipo muy grande que funciona en el corto y en el largo plazo. Y en realidad cuando hablamos de los jugadores y hacer una imagen de ellos, eh, quizás en algunos casos es que no están involucrados pero no han jugado el deporte. Entonces hay personas que están relacionadas personas relacionadas con el deporte que hacen análisis pero no han jugado nunca un deporte. Eh, pero creo que vamos a llegar al momento en el que eso sí suceda, de que haya esa simultaneidad. Bueno, hemos hablado de lo bueno, pero no hemos hablado de las cosas que pueden salir mal. Hay cosas que pueden salir mal. Hay algunas inquietudes relacionadas con lo ético, por ejemplo, los patrones de sueño de los jugadores y lo fácil es para algunos lastimarse. Uno puede imaginarse cuando un equipo está tratando de contratar a un jugador, ese tipo de cosas pueden ser utilizadas para llegar a acuerdos en el contrato, pero también tiene que ver con inquietudes éticas en cuanto a cómo se usa esta información. Eh, Hay que tener en cuenta que los jugadores responden a incentivos. Entonces, por ejemplo, tengo una idea sobre un juego de hockey dependiendo de la zona en la que uno se puede encontrar. Durante 5 a 8 años en el hockey, la forma en la que se evaluaba a los jugadores, porque también hay algo muy raro relacionado con el hockey, también parecido al fútbol. También hay una idea del tiempo de posesión en el hockey y en algunos casos se puede tomar algunos sobre respecto a los tiros. Hay ciertas suertes que son buenas y malas, pero si todavía no se ha visto, existe toda esta posibilidad. También hay una solución para esto, porque una vez que eso sucede, obviamente vamos a tener que hacer una división y se van a tener que contar las fuentes totales. Ahora los equipos pueden aplicar la analítica para ver cómo conseguir una mayor comprensión. Por ejemplo, la NFL hoy por hoy establece si el pasar o atacar es lo mejor. Y en este caso, los datos nos dicen que es mejor hacer el pase. Lo que la gente a veces no entiende es que, en primer lugar, eso es verdad, pero también lo que se ha observado, no por algo aleatorio, sino porque es lo que se ha estado haciendo, es que no todos los equipos no tienen quarterbacks, que son los jugadores que hacen el pase y que se espera que ellos sean los más eficientes porque son los que encargados de realizar los pases. Esto también es importante en cualquier otro aspecto que cuando se relaciona con el análisis de datos y las mediciones y lo que uno cree que se está midiendo y lo que se debe medir. Una buena comprensión
datos y la cuantificación, eso hace que se pueda responder la pregunta que uno tiene. Espero que en los deportes del futuro y de las industrias que han utilizado los datos puedan hacerlo de una forma efectiva, y porque hay algunas que han estado utilizando datos por mucho tiempo, pero ahora están yendo a una profundidad mayor. Esperamos que en los próximos 5 años vamos a ver más aspectos relacionados con esto.